Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia del profesor Manuel Baelo, que es leonés de Fabero, pero que ejerce como profesor en la Universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Europea del Atlántico. Manuel Baelo es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela y ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Coruña. Tiene amplia experiencia docente y profesional en materia de Derecho Civil de la Infancia, Metodología de Investigación, Sociología Jurídica y Legaltech. Y ha sido profesor visitante en las universidades de Porto, Fernando Pessoa, Universidad de Nottingham, la Universidad degli Studi Roma Tor Vergata y en la Paz University. En esta ocasión nos visita para presentar el libro que ha publicado Tirant lo Blanc, La adopción en el Código Civil, evolución normativa, doctrinal y sociojurídica desde 1889 hasta la actualidad. El profesor Baelo, además, nos complace especialmente que haya escogido esta fundación para hacer la presentación del libro, porque en sus investigaciones sobre la adopción ha utilizado la Biblioteca Azcárate, donde se ha documentado especialmente sobre la evolución de esta institución del Código Civil en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y, por lo tanto, digamos que él ya está en su casa, porque de antemano ya ha trabajado aquí en ella. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Manuel Baelo y le agradezco muchísimo que se haya desplazado hasta León y que haya querido presentar el libro en la Fundación Sierra Pampley. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Graciliano. Agradecer a esta casa, a la Fundación Sierra Pampley, a María Luisa, a todos los amigos que me acompañan, a Miguel Ángel y mucha gente que seguramente lo podrá ver online y offline, esta charla, conferencia o presentación del libro. Voy a hacer un pequeño mix de una institución jurídica que, bueno, está de moda y estará de moda, que es la adopción. La adopción siempre ha estado presente en todas las sociedades, en todas las culturas, y en estos momentos está presente de forma directa y de forma indirecta con figuras análogas que ahora, pues, mediáticamente tienen mucha repercusión, como la gestación por sustitución, la kafala, en el caso de, sobre todo en el sur, se ven algunos casos que a lo mejor es más limitado, y acogimiento y la adopción internacional. Voy a intentar ser no excesivamente jurídico. Mi formación no solo es jurídica, también es sociológica. Me interesa mucho la sociología jurídica, entender por qué son las leyes, entender por qué las leyes van cambiando, adelantar un poco a todos que de todas las figuras que hay en el Código Civil, desde que se crea en 1889, la que ha recibido más modificaciones de todas ha sido la adopción. Se ha modificado en 16 ocasiones. Cada cambio social y político de España ha venido aparejado un cambio en la adopción. Y un poco eso veremos reflejado con anécdotas, con comentarios, cosas curiosas de la historia y cosas curiosas del presente, de la adopción, cómo ha ido cambiando, ha sido eminentemente nacional, a ser eminentemente internacional, ahora en estos momentos estar, lo que dicen algunos técnicos, en desuso, es decir, la adopción, ya no hay tantas tasas de adopción internacional y ahora en estos momentos está en boga y todos queremos conocer qué demonios pasa con la gestación por sustitución, en un caso que, como le he comentado a Ana Gaitero, una periodista que me hizo aquí una entrevista en el Diario de León, ha sido rizar el rizo. Esto es como, parecía que no se podía superar un caso de raro, atípico, pues bueno, muchas veces nos cuesta entenderlo. Yo voy a intentar dar una visión sociojurídica de lo que ha pasado, por qué esto ha pasado y por qué veremos cada vez más casos de gestación por sustitución. Más que nada porque esto tiene que ver con un libro que a mí en su momento me impactó, que se llama The Baby Business, de Deborah L. Spar, que aborda o explica cómo
o todo lo que tiene que ver con el negocio de la fertilidad, el negocio de la adopción, el negocio en estos momentos de la gestación por sustitución. Curiosamente, ya para antes de empezar y adelantar esta cuestión, cuando estaba en Estados Unidos, y hablando con un compañero, me decía que en Estados Unidos hay 3 tipos de hijos a día de hoy. Los hijos de Dios, que son los hijos que todos sabemos cómo se conciben, los hijos sin natura, que dirían los antiguos juristas, que son los hijos que se tienen de forma natural, los hijos de la clase media que derivan de la adopción, allí es un auténtico mercado, y los hijos de la selección genética, de la selección, los hijos que crea el hombre, que son los hijos de la gestación por sustitución. En Estados Unidos es un fenómeno relativamente común. Lo hemos visto en las películas, en España a lo mejor no es muy usual, pero en Estados Unidos es muy común, con casos también muy dantescos y muy curiosos o incluso difíciles de entender desde nuestra perspectiva. Pero bueno, voy a empezar con la adopción. Voy a tener una chuleta, sobre todo en temas de la Biblia, que no sé pasajes enteros de la Biblia. Si fuera evangelista a lo mejor los sabría enteros, que es una de las cosas, pero no lo sé. Pero bueno, voy a empezar y a ver si me aclaro con estas cosas del PowerPoint. Bueno, la adopción siempre ha estado presente, siempre hemos encontrado figuras históricas, Edipo, Sargón de Akkad, Moisés, Genovad. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay varias figuras, ahora leeré varios pasajes. Incluso tiene relación con una cosa que es el abandono. Rómulo, Remo, ciertos personajes legendarios tienen en común todos el haber sido abandonados. Haber sido abandonados e incluso desde la perspectiva clásica, el haber sido abandonado, ser recogido o ser adoptado implicaba el volver a vivir. Una persona que muchas veces abandonada en las sociedades tradicionales pues no tenía más salida, a lo mejor que la muerte. Incluso veremos algún elemento curioso. Y adelantándonos a la exposición, León, que está lleno de conventos, hay una cosa que se llama los tornos. Los tornos no es para que ahora las monjitas nos vendan dulces y nos vendan artesanía, sino que era una finalidad para legitimar el abandono de forma totalmente anónima. Y eso se crea, se entrega al menor, se daba la vuelta y aquí paz y después gloria, como se suele decir. Bueno, pues la figura de Edipo, Sargón, Moisés, Genovad y en la sociedad hebrea aún se mantiene una figura similar para la finalidad última de la adopción y la finalidad última o una de las finalidades últimas en esos momentos sociales que era obtener una descendencia. Y era la figura del levirato. Aquí vemos a Esther, Manasés, y voy a leer varios pasajes bíblicos con esta chuleta que tengo que agrandar ya. El primero de ellos, del Deuteronomio, dice: si 2 hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la viuda no se casará con un extraño. Su cuñado se casará con ella, cumpliendo sus deberes de cuñado. Y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto para que su memoria no desaparezca de Israel. Y el segundo pasaje, que tiene que ver con el onanismo, que siempre o a veces pensamos que es algo de la autosatisfacción, es una figura del levirato. Dice: entonces Judá dijo a Onán: cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Un poco para explicarlo, el levirato en la sociedad hebrea y en la Biblia implicaba que si una mujer moría, si un hombre moría sin descendencia, la descendencia siempre se presuponía paterna, y no había tenido un hijo, la viuda tenía obligación no de casarse, sino de yacer carnalmente con el hermano del difunto. El hijo que tuviera de esa unión no sería del padre biológico, sino sería del hermano fallecido. El pecado de Onán es que Dios castigó a Onán porque él yacía fuera, él no quería cumplir el levirato. Una finalidad de obtener descendencia. En las sociedades tradicionales, si no se tenían hijos, pues aquí vemos lo que pasaba, pues por ejemplo, voy a darle la vuelta, con el caso de Moisés, que es el caso más paradigmático de una adopción internacional, que siempre pensamos, y es así. La hija del faraón bajó a bañarse al río mientras sus doncellas paseaban por la orilla. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a una de las doncellas a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando. Compadecida de él, dijo: este es un hijo de los hebreos. La hermana del pequeño dio a luz a la hija del faraón. ¿Quieres que vaya a buscarte entre los hebreos una nodriza que te críe este niño? La hija del faraón dijo:
anda, y este joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, toma, parece esto que estoy en medio de misa, pero, pero un poco también para entender eso en la Biblia que recoge la tradición social de ese momento. Hay muchos pasajes que hacen referencia a la adopción. Dice, anda, y el joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, toma, este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando se hizo grande, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y lo crió como hijo y le puso el nombre de Moisés diciendo, lo he sacado de las aguas. ¿Cuál es una de las figuras más importantes de la Biblia? Moisés, el padre de Israel. Un elemento fue abandonado, fue adoptado, pero esto lo veremos luego en toda la historia. Todos los elementos, o ciertos elementos, sobre todo en el Imperio Romano y en el mundo tradicional, se basan en esa cuestión. Y la segunda adopción sería la hermana de Tabnés, le dio a luz a un hijo Genubat, a quien lo crió Tabnés en el palacio del faraón. Así vivió Genubat en la casa del faraón entre sus hijos. Y ya nos lío más, porque en la Biblia también encontramos la primitiva gestación por sustitución. ¿Qué hacían en las sociedades tradicionales? Pues si no se podía tener un hijo, ¿qué se hacía normalmente por la infertilidad femenina? ¿Qué se hacía? Pues que el marido yaciera carnalmente con una esclava o lo que sea, y el hijo era inmediatamente arrebatado y se entregaba legítimamente incluso sin ningún tipo de disposición ni disquisición moral. Y esto aparece en la Biblia. Esto era común. ¿Qué? Que Abraham, claro, iba a poner aquí, a la mujer de Abraham no le habían dado hijos, pero ella tenía una criada egipcia de nombre Agad. Sara dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha hecho estéril, llévate a mí, te voy a leer exactamente el término. Dice, llévate a esta esclava, quizá yo pueda tener hijos por ella. Un caso de algo raro de gestación por sustitución. O la segunda, vio Raquel que no daba hijos a Jacob. Tuvo envidia de su hermana y le dijo Jacob, dame hijos o si no me muero. Jacob se enfadó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso igual a Dios que te ha negado la fecundidad? Y ella respondió, ahí tienes a mi esclava Bila, únete a ella y que dé a luz a una de mis rodillas, y así yo también tendré hijos por medio de ella. Le dio una mujer a su esclava Bila y Jacob se unió a ella. Bila concibió y le dio a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia, pues ha escuchado mi voz dándome un hijo. Por eso le puso el nombre de Dan. Curioso, en este momento de la evolución. En las leyes del Mano aparece reflejado también incluso la primera norma regulada y jurídica en un texto jurídico de cómo se debe regular la adopción. El hijo engendrado por el marido, mismo en legítimo matrimonio, el hijo de su mujer y de su hermano, un hijo dado, un hijo adoptivo, un hijo nacido clandestinamente o cuyo padre se ignora y un hijo rechazado por sus padres, son todos 6 parientes y herederos de la familia. La adopción tenía finalidad de dar descendencia al que no lo podía tener y dentro de ello tenía ciertas funciones sociales. Sobre todo, lo más importante, la pela es la pela, como dirían, una función hereditaria y legitimaria del patrimonio. En el caso de Roma, una función sobre todo de la memoria y la religión, que eran la domus, la casa, pasar el nombre, pasar que esa familia no se quedara parada, sino que tuviera alguien que en las sociedades romanas, que eran muy supersticiosos, que les rezara a los dioses familiares. Veremos más adelante, hasta no hace muchos años era muy común, y lo que me contaba Graciliano, gente que en el año 87 quiere adoptar porque el requisito que le dan en la herencia como condición es que si no tenía un hijo no podía obtener la herencia de la tía o tía lejana que le dejaba un montón de pisos. Bien. El Islam, alguien va a decir, ¿en los países de tradición musulmana se puede adoptar? No, está prohibido. La adopción es haram, es algo prohibido. Tiene también un elemento personal porque Mahoma se casó con la exesposa de su hijo adoptivo, Zay, y él también fue adoptado por su tío y su abuelo. Y desde entonces, como esto a él le fue mal, pues se considera que la relación adoptiva no es legal, es haram y no se puede adoptar. Igual que no pueden comer carne de cerdo por determinadas cuestiones, pues tampoco pueden adoptar. Que han creado una institución tuitiva parecida que es la kafala. Los menores kafalados es un elemento de derecho internacional privado, de requisitos que profesen el Islam. Yo he conocido gente que pasó de ser católica, apostólica romana a profesar el Islam para kafalar a un niño. Curioso en estos momentos, porque esto es el baby business, ese libro que me marcó, la ley de la oferta y la demanda. Y eso es un poco lo que pasó en la adopción, anticipándonos en los años 2000.
En Grecia y Esparta, aquí dos modelos diferenciados. Creo que hubo una ministra que dijo que los hijos eran del Estado, no eran de hace no mucho, no eran de los padres. Ahí vemos dos modelos diferenciados. Grecia, donde los hijos eran propiedad de los padres, pero propiedad total, y en Esparta los hijos eran del Estado. El modelo es espartano de los hijos, pero en los dos se concebía o se establecía un elemento que era la propiedad de los hijos, algo que les sorprende mucho a la gente en esas sociedades, que era el infanticidio. El infanticidio era algo normal, hasta en Roma. Si tú no querías un hijo, lo podías matar. El tolere libero, se levantaba el hijo en brazos y era el elemento de aceptación, la legitimación, el considerar que un hijo era legítimo. ¿Qué finalidad tenía la adopción o el acogimiento en estos momentos? Bueno, pues en Grecia crearon esa vasija, esa cosa. Cuando alguien no tenía tenía un hijo y no lo quería, pues para abandonarlo, pues lo dejaba metido en una vasija en medio de un camino donde pasaba gente. Si alguien, como ahora vemos un perrito, estoy a veces intento ser sarcástico y si se compadecía de él porque le gustaba o lo que sea, un niño o una niña, si era una niña incluso los textos de Plutarco, etcétera, para el ejercicio de la prostitución, bueno, o para lo que sea, lo recogía de esta canasta y lo llevaba a su casa. Si no lo quería, pues el niño moría por inanición, fruto Y esto que nos sorprende, la inanición, voy a explicar cómo en China, un documental que se llamó Las habitaciones de la muerte, se basó en la muerte por inanición. Es lo que nos sorprendió y lo que generó el fenómeno de la adopción internacional. De la mejor forma y la más económica en rentabilidad para que alguien muera es no darle de comer. Pues un poco lo que pasaba en esos momentos. ¿Qué tenían en especial las personas que eran acogidas? Pues igual volver a nacer. Alguien le había dado esa segunda oportunidad, se presupone que tenían mejores cualidades, eran pues más formados, grandes, muchas veces a lo mejor, incluso en la época romana, como veremos, hubo un momento que se prefería al adoptado frente al biológico, porque era el término que ellos llamaban el optimus. Es decir, el adoptado, tú lo seleccionabas, era bueno, estaba bien, no tenía enfermedades, y era el Optimus el que te podía. Julio César, lo que hacía aquellos que sean romanistas o que sean de derecho romano, pues verán un montón de hijos adoptivos, incluso adoptaba el Catilina, Kukoske Catilina, tú también, el hijo que ha elegido y que luego le mete la puñalada. Bueno. En Roma se crea una parte más jurídica, se crean dos diferencias, que es la adoptio plena y la adoptio menos plena. Aquellos que a lo mejor ejercieron el derecho, conocían el derecho en determinados momentos, la adopción del Código Civil, un momento que se dividía entre adopción plena y menos plena, en el año 58. Esto deriva del derecho justiniano y bueno, aquí hay puse dos imágenes. Una es el tolere liberos, que es levantar al hijo, era el elemento de aceptación, que me confunda los romanistas, sea aquí, y otro, y que creo que es muy importante para algo que tiene que ver con la adopción más adelante, que es la institucionalización, que son los alimentos, que eran como esos precarios servicios sociales que se crean en Roma para acoger a ciertas personas o para alimentar a personas desvalidas. El Corpus Romano crea una normativización que lleva hasta nuestro Código Civil y en España, ya centrándonos en España, la adopción sigue estando presente, se sigue reglamentando. Hay cosas curiosas en esos momentos. Como sabemos que en el Islam la adopción está prohibida, durante la Reconquista se da como un privilegio en casi todos los fueros la adopción. Es decir, si tú llegabas a un territorio, a Jaca, a Sobrarbe, a Novinera, a pequeños pueblos de reconquistados, y no tenías hijos o querías aumentar tu familia, querías generar, pues se te daba como un privilegio la adopción. Encima era un elemento para diferenciarte de que no eras musulmán, porque podías adoptar, igual que esto a lo mejor los antropólogos lo conocen, las matanzas se hacen en la calle. ¿Por qué se hacen? Para diferenciar, yo soy cristiano viejo, yo como cerdo, yo lo visibilizo frente a la gente. En esos momentos de reconquista, pues también pasaba con la adopción. E incluso se empieza a encontrar láminas. La más característica es el Vidal Mayor y un acto que mucha gente pues no conoce, esa expresión de meterse en camisas de 11 varas, que empezaban o que mostraban
cómo se hacía una adopción. La adopción incluso por parte de mayores. El ejemplo prototipo que aquí se dio en el norte, que era la cobada, donde la mujer daba luz y el hombre se ponía y hacía como que la cuidaba o se metía en la cama y ella, pues lo mismo pasó con la adopción. Se imitaba o similaba una adopción. Se metía a un niño o un adolescente, se metía por una camisa y salía por una manga como si fuera un parto y salía andando, y aquí en el Vidal Mayor incluso había un símbolo de referencia y aparecía un color que es el rojo, que implicaba algo muy importante. La adopción no deja de ser una afiliación ficticia. No es natural, no es ius sanguinis, sino que es algo artificial. Y entonces el color rojo, pues decía, pues a partir de este acto, como si fuera algo casi religioso, pues el que es un extraño para ti en tu familia se va a convertir en tu descendiente a todos los efectos. Y esto es algo que hemos conservado. El hijo adoptivo es hijo a todos los efectos legales, jurídicos, personales, etcétera, etcétera. En la Edad Moderna, pues empieza a haber un fenómeno tiene mucho peso la Iglesia también para el infanticidio, para todo lo que eran las relaciones. Muchos hijos abandonados derivaban de lo que incluso nuestros códigos hablaban de los hijos adulterinos, ilícitos, espurios, de barragana. Bueno, pues la Iglesia empieza a controlar la moralidad. Y empieza a controlar la moralidad de las relaciones interpersonales, sexuales, el matrimonio, la fidelidad, etc. Pero, igual que hace eso, ve que es consciente de que eso aparece en los padres de la Iglesia, hablando que hay muchos niños en esta situación que nacen de este tipo de uniones, y el infanticidio está prohibido. Nosotros no somos ni romanos, ni somos griegos. Entonces, ¿qué creamos? Pues un mecanismo de protección. Y todo esto tiene que ver con la figura de los tornos. Aquí lo vemos, un torno a una iglesia, y este salmo que es: porque mi padre y mi madre me abandonaron, el Señor me recogió. Pero bueno, también había elementos estigmatizantes, y esto tiene que ver sobre todo con los apellidos. A alguien se le abandonaba, pero se le ponían una serie de apellidos que iban a identificar ese pecado que se había cometido. Porque, por lo general, cuando alguien abandonaba a un niño, es porque no lo quería y porque había sido engendrado de forma no lícita, que no se podía casar, no podría. Y entonces, ¿qué se hacía? Se ponía una serie de apellidos que los identificaran generación tras generación. Y eso era Expósito, De la Fuente, Blanco, Iglesia. Sobre todo el término era expósito, que es expositio, en abandono o abandonado en latín. Hay un montón de investigaciones que hablan de el ingente número de niños y de menores de recién nacidos abandonados en ese momento. Víctor Moreda, creo, un historiador que llegó a contabilizar, no sé, 2.000, 3.000, no sé, anual, pero un número importante. Y de aquí empieza el fenómeno de la ultrainstitucionalización. Hablando con Graciliano, que él estaba en la Diputación, pues León tuvo también sus centros llamados hospicios. Antiguamente se llamaban las inclusas. De hecho, había el término definido, el niño inclusero. Había películas, ¿sabes? Se utilizaba así: oiga, usted que no soy inclusero, he sido inclusero. Estaba ese elemento incluso que entiendo que Azcárate y esta fundación pues tendrían a lo mejor a niños tutelados en su momento, de inclusas, para darle un oficio. Salir de la inclusa salían pues en esos momentos de crianza y luego ya pues a ganarse la vida, como buenamente se pudiera, porque no había un apoyo familiar, sino que era un apoyo institucional de entes. En España, sobre todo, dependían en los procesos de secularización de las diputaciones, pero la Iglesia sigue teniendo muchísimo peso y tenía mucho que ver. Mucho la Iglesia eran los que tutelaban, las monjitas, pero es que eso lo hemos visto, y si queremos hacer un poco de sangre, lo hemos visto hasta los años 70 en España. Lo hemos visto en algo que se llama el robo de bebés, ¿o no? De ese componente, esas cuestiones que se derivaron y que era un elemento casi hasta social y aceptado. ¿De qué se hacían eco las caricaturas y la prensa de la época? Pues de que la adopción y el prohijamiento se utilizaba de cualquier manera. Por ejemplo, esto de 1891, un matrimonio solo desea prohijar a una joven de consuegra de 15 años a 20 años, huérfana, robusta y bien parecida. Y dice la viñeta: esto es lo que anda buscando una criada. Pero muchas veces, haciendo alguna charla,
había casos de malos tratos hacia los hijos adoptivos, de considerar los hijos de segunda, en el momento que venía un hijo biológico ya que se marche, o incluso hasta ese momento lo hemos visto aquellos que vivíamos en Galicia con el caso de Asunta, ¿o no? La niña asesinada, que ahora van a hacer una novela, y aparecía la familia casi perfecta y resulta que la hija era la fuente de todos los problemas, de todos los conflictos, de todo. E incluso lo fácil que era adoptar, en esta viñeta, que estaba una señora y decía, ¿ustedes qué van a tomar? Y decían, ¿chico o chica? Y dice, si pensarán que esto es la inclusa, donde alguien llegaba allí y decía, pues quiero coger. Y era fácil adoptar en ese momento, a pesar de la regulación. Era algo tan sencillo que entiendo que alguien de Fabero, donde soy yo, vendría aquí a pasar un fin de semana a León, miraría un montón de niños y diría, este me gusta, esta niña pequeñita. Ay, pero no la quiero, no sé qué, no tiene más pequeña. Venga, pues ya está, y para casa de Fabero. No sé, entiendo que sería, porque era así, no había casi ningún tipo de control en la asignación, todo esto es muy reciente, y veremos incluso por qué se empieza a regular la adopción. Que esto, pues en este ítem tiene que ver con alguien que nos va a sorprender, que es Napoleón. Napoleón decide meter la adopción en el Código Napoleónico. Nosotros casi copiamos el Código Civil español del Código Napoleónico por algo tan básico, porque no tenía hijos. Con la primera mujer no le había dado descendencia. Entonces, yo necesito crear el imperio. De hecho, en el Código Napoleónico se crea algo que ahora nuestros políticos hacen mucho, crear el hijo adoptivo de una ciudad. Hasta el propio Estado podía adoptar a alguien, consideraba ese elemento. Y en España, a la vez, en la terminología, que pasa mucho, sobre todo en Castilla, hablando de adopción se utilizó el término prohijar, hacer como hijo. El prohijamiento está prohijado, este lo ha hecho hijo. En esos momentos de esas disquisiciones, pues bueno. Una cosa también importante, que siempre pensamos en Napoleón. Napoleón tuvo una implicación personal en el Código Civil, y es que el hombre era un gran jurista. Él sabía, y estaba muy en los comentarios del Código Civil, del Código Civil. Él estuvo muy presente, hacía sus anotaciones, estaba ahí, y un poco la deriva de nuestro Código Civil y nuestro derecho viene del propio Napoleón. España fue uno de los últimos países en codificar, en generar un código civil, pero un poco yo creo que por lo que nos pasa en España, porque hemos tenido 70.000 intentos y al final nos llegó en 1889, tarde, mal y nunca. Tuvimos precedentes pues, del derecho romano, del derecho visigótico, en los foros municipales aparecen muchas regulaciones de la adopción, en las 7 partidas alfonsinas, yo que soy de Murcia, Alfonso X, bueno, soy de Murcia, vivo en Murcia, nunca podré ser de Murcia, es imposible, pero vivo en Murcia. En las 7 partidas aparece una regulación muy cercana a la adopción del Código Civil, con limitaciones, estableciendo diferencias de edad, edades máximas, etcétera. Y luego en la novísima recopilación se empieza a abordar la adopción de los niños acogidos. La gran mayoría, o general, con esos niños que hacemos, pues la mejor forma, adoptarlos. Y se crean las adopciones, la regulación de los niños abandonados, expuestos, las inclusas, las diputaciones provinciales, etcétera. Hubo un montón de proyectos de generar el Código Civil, pero no de generar el Código Civil, sino de regular la adopción en el Código Civil. En 1821, 36, 51, 69, de Navarro Amandi, 1880, hasta nuestro Código Civil de 1889. Aquí tenemos la regulación. Algo que le sorprende mucho a la gente es que para poder adoptar la edad mínima eran 45 años. Solo se podía adoptar cuando ya no se esperaba que se pudiera tener descendencia biológica. Esto nosotros como juristas que estamos a veces, pero si vamos a nuestro código original, eran los 45 años. Ana, ¿pero cómo hubiera podido adoptar en ese momento? Pues era común en esa imagen se llegaba incluso a... Y lo que me comentabas al inicio, con toda esta evolución, era común la adopción de personas en edad tardía, de edad muy tardía. Para poder, cuando ya no había ninguna esperanza, pues era optar por la adopción. Se prohibía la adopción a los eclesiásticos, hubo un montón de debates doctrinales muy curiosos en el Código Civil, aquí aparecen en los manuales de la Biblioteca Azcárate, de qué pasaría si un cura adoptaba a un ordenado in sacris, era igual un monje con cura, qué pasa si hubiera adoptado antes y luego hubiera tomado los hábitos, un montón de juristas estaban ahí en plan, ¿se podría llevar a ese niño adoptivo al convento? ¿No? Bueno, esos son muy curiosos.
También la adopción a los que tuvieran descendencia. Si tú ya tenías hijos, ¿para qué quieres tener descendencia? Y todo esto va evolucionando, pero es que estas prohibiciones muchas veces llevan hasta los años 70, 80, 87, y luego, para no adelantar mucho, están presentes en países que nos sorprendería decir que tienen nuestro Código Civil en materia adoptiva. Y alguno está muy, muy cercano a día de hoy. También es un desastre de país, os adelanto. Bien. Hubo enormes vicisitudes doctrinales, un montón de debates de saber si se va a incorporar la adopción o no, de estos debates de la época, pero que estaban en las actas del Senado y del Congreso, e incluso en muchos manuales doctrinales. Por ejemplo, Cirio Álvarez decía: entre todos los establecimientos legales no hay ninguno más perjudicial que la adopción. Él estaba totalmente en contra. O Florencio García Goyena decía: la adopción no está en nuestras costumbres. Hubo, por lo tanto, en la sección una casi unanimidad para pasarla por en silencio, pero habiendo hecho presente un vocal andaluz que en su país había algunos casos, aunque raros de ellas, se consideró en dejar este título con la seguridad de la adopción de que sería tan rara y extraña en adelante como lo ha sido hasta ahora. Yo aquí siempre me gusta decir una cosa: España ha sido el país del mundo que más número de adopciones internacionales ha tenido. Hay gente que te dice el primer país europeo, segundo a nivel mundial, el tamaño de España y de Estados Unidos no se puede comparar el número de población. En España hemos tenido cifras de 5.000 adopciones solo internacionales al año. Un fenómeno demográfico, un fenómeno increíble. Y aquí la postura de Gumersindo Azcárate, que voy a coger la chuleta porque el hombre tenía párrafos enormes yo creo que hizo de todo. Era como un Leonardo da Vinci del derecho y de todo. Bueno, pues él, en el diario Sesiones de Deportes, de 2 de abril de 1889, en pleno debate, de hecho, el Código Civil se aprueba en una ley de enmiendas de Gumersindo Azcárate, si no se hubiera aprobado el tema de ultramar, etcétera, pero sobre todo centrado en la adopción, voy a leer un poco. Él planteó algo muy moderno. Él dijo lo siguiente: la adopción es en esta una institución que la historia ha tenido razón de ser muy clara y de gran importancia. Es la primera caso y más universal ficción de derecho que se encuentra y tenía por objeto procurarse un hijo por la ley al que no le había obtenido por la naturaleza. Y claro está, tenía sus limitaciones, como la de que el adoptado no excediera de edad de 45 años, que no fuera eclesiástico, etc. Pero era ya una institución muerta que ahora resucitáis, tan muerta que en el Código de 1851 solo se incluyó porque hubo un individuo de la comisión que dijo que en Andalucía se conservaban algunas costumbres al respecto de la adopción. Pero hoy, señores diputados, hoy lo que importa no era restablecerla, sino reformarla con arreglo a las condiciones de los tiempos, sustituyéndola con una institución que no suena en el código y que debiera figurar en él. Me refiero al patronato o a lo que llaman otros códigos tutela oficiosa. Institución convencitísima porque ya lo decía el célebre Lord Palmerston, que si cada persona que puede se ocupara de proteger a una que no puede, no habría pobres en el mundo. Ahí entiendo que tenía esa visión muy filantrópica de Gumersindo Azcárate. Por medio de esta institución del patronato se cumpliría el fin de proteger y amparar a los desvalidos. Pero para eso, ¿qué falta hacen todas esas condiciones de la adopción? Ni qué falta hace saber si el protegido está soltero o casado, si pasa de tal edad y tales esas circunstancias que no sirven para nada. Dice: ¿creéis haber servido con esto a aquel propósito de la base primera, que es atender a algunas necesidades nuevas con soluciones que tengan fundamento científico? Dice: pues para eso es lo que yo echo de menos. Él nos crea ahí una figura muy moderna, la tutela oficiosa. No hay nada investigado al respecto. Aquí se puede investigar, entrar en sus archivos, entiendo que en cartas o lo que sea, pero él crea la tutela oficiosa o patronato como una alternativa a la adopción. Bueno, aquí hay algo para seguir abordando, una figura de Azcárate. Seguimos avanzando en la historia. Tenemos ya el Código Civil presente en España, pero en España se practican adopciones internacionales. Uno va a pensar que la adopción internacional es muy reciente, en China y en Rusia, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, España era un país neutral. ¿Qué hizo? Estaba muy sensibilizado con el conflicto bélico y sobre todo ante determinados desastres. La opinión pública, pues igual que Oliver Sálvame, pues leía toda la prensa todos los días, veía un montón de desgracias y siempre eran muy morbosos, si un niño que ha muerto, un niño, sus padres han muerto, etc. Entonces, que se decidía adoptar y acogerlos, prohijarlos. Y aquí hemos, pues, noticias de la época,
en el desastre anual o la guerra del Grif, por ejemplo, varias distinguidas familias de esta plaza y otras de la península han expuesto al general Fresneda sus deseos de prohijar a varias niñas huérfanas de las que perdieron sus padres en los últimos supuestos de la zona. Después de realizar estas gestiones, en general ha dicho que eso se encuentran en este estado 3 niñas. Y esto que no puedo leer porque es demasiado pequeño, pero que también vendría a decir lo mismo. Primera Guerra Mundial, supone un antes y un después. Quizá fue uno de los países que anticipó las adopciones transnacionales. Una figura... se me acaba de ir el santo al cielo, el presidente de la República, que era origen de Coruña, que la hija era artista, algún historiador en la sala que lo sepa. Casares Quiroga. Casares Quiroga, presidente de la República, obtiene la Legión de Honor francesa y empieza a tener responsabilidad pública y política por hacer de intermediario de adopciones de niñas belgas y francesas. En ese momento, Casares Quiroga, que era Casaritos, un abogado de Coruña, empieza a tener ese peso político. Yo, mirando las actas del Ayuntamiento de Coruña, el archivo histórico, incluso cartas, y a partir de ahí le dan la Legión de Honor, que es un gran mérito que no tiene todo el mundo, y se mete en el mundo de la masonería, etcétera, pero empieza a tener ese elemento filantrópico hacia esas niñas, a traerlas a España para que fueran acogidas por familias españolas. En concreto, en Barcelona aparece un vapor o 2 que llegan con no sé cuántas niñas, fueron acogidas, como luego pasó con los niños rusos o en otros conflictos bélicos. En la Revolución del 34, en la Segunda República, pues igual, conflictos históricos en la historia de España, pues se tiene que adoptar, se tiene que acoger, un montón de orfandad. Por ejemplo, varios ministros coinciden en afirmar que en la zona minera de Asturias han sido ocupados sin disparar un solo tiro. Ventosa y Gil Robles conferencian. Del primero dice que hasta el próximo Consejo no habrá noticias de interés. Y aquí está la noticia. Se ha enviado a un barco para alojar a los prisioneros de Asturias. Varias personas se ofrecen a prohijar huérfanos de la Guardia Civil. Había ofrecimientos, como veremos más adelante, de lo más variopinto. Y este hombre que aparece aquí, que no se ve la imagen, se crea en Barcelona, en plena Segunda República, la primera Federación Española de Padres Adoptantes. El primer lobby de la adopción. ¿Qué buscan? Políticas a favor de la adopción, apoyo institucional. Esto aparece en La Vanguardia, creo. Y bueno, ya había un conglomerado, ya había ciertas instituciones que abordaban y querían no regular la adopción, porque ya estaba en el Código Civil de 1889, pero bueno, ciertos beneficios, bajar a esa edad, que luego se baja en la propia Guerra Civil, en la edad de los padres para que puedan adoptar, y flexibilizar todas las adopciones. Avanzamos, momento histórico, Guerra Civil Española. Es el momento quizá donde más adopciones se practican en España. No se contabilizan, pero ha habido adopciones ahí a cascoporro. En la Guerra Civil y en la posguerra se hicieron adopciones de todo tipo. Tanto que Eleanor Roosevelt adopta a un niño vasco. Lo prohija, Mr. Roosevelt, aquí está la noticia, sale una imagen de Corda, creo que es la agencia de comunicación, sale el niño Kerman Iriondo, calvo. No hay muchos datos de él, no sé si fallecería, pero salió Eleanor Roosevelt con esa sensibilización hacia el bando republicano, pues adoptando a este niño. Adopción internacional. Voy a subir un poco esto. Dice, en el Madrid popular no hay niños incluseros. Esto del bando republicano. Dice, un noble rasgo de nuestro cónsul en Veracruz, en Valencia. El Ministerio de Estado se ha recibido un cablegrama de nuestro cónsul en Veracruz solicitando prohijar 2 huérfanas de luchadores antifascistas. En ese momento, la normatividad se frena y se practican adopciones con elementos políticos, ideológicos. Nunca se dejaron de practicar, en realidad, pero los sindicatos toman el control de los órganos sociales, de los órganos de la beneficencia, y empiezan a entregar a niños. Y en el bando nacional, pues lo que podemos conocer de adopciones de todo tipo. Como esto se dividió, pues bueno, aquí los niños saludan al Salvador, a su Salvador el Generalísimo, viva Franco, viva España, arriba España. Esto es un cartel, un
un tren que viene de niños repatriados por el servicio exterior de la Falange, que habían sido entregados en Francia y fueron arrebatados. Incluso se creó, todo esto hay mucho para investigar, como una especie de agencia secreta que iba al extranjero para arrebatar a los niños y traerlos otra vez a España, a sus legítimas familias. Se dieron casos dantescos, igual que en los matrimonios. El que estaba divorciado se tuvo que volver a casar, el que había adoptado ya no valía la adopción. Se le quitaba al niño que se dio en la adopción en la Segunda República y se entregaba otra vez a otra nueva familia de reconocida solvencia, moralidad, etcétera. Por ejemplo, en este anuncio dice: niños huérfanos, una persona caritativa tiene el propósito de prohijar 2 niños y una familia un niño, todos huérfanos de padre y madre con las siguientes condiciones. Esto es en la prensa, no es que ellas fueran, pues quería seleccionar. Primera, los niños y las niñas deben de tener de 2 a 3 años y buen estado de salud. Niños pequeñitos y que estén sanos. Segundo, que el padre de los niños haya fallecido defendiendo nuestra patria contra el marxismo. Esto es el principal requisito. Y el tercero, los niños tienen su porvenir asegurado. Para detalles, dirigirse al presbítero Gervasio Villanueva, Maternidad de Navarra. Curioso que sea esto desde nuestra mentalidad, pero era el momento de pues, seleccionar y buscar. Aquí el ejemplo de las adopciones en Inglaterra, entrega de niños, notas varias, pues muchos compañeros se ofrecen a prohijar a los huérfanos de los combatientes caídos. Y en ese momento, pues la adopción tenía una base de concienciar y sensibilizar a la opinión pública. Pero fijaros en una cosa, ¿qué es lo que más nos sensibiliza ahora en estos momentos en la guerra de Ucrania? Los niños. Cuando sale una noticia, siempre con los medios es de Rusia ha matado 20 niños o 30 niños. La gran mayoría de la cartelería se basaba en los menores y sobre todo en los menores que habían sido arrebatados, entregados. Un montón de propaganda política contra los niños entregados en Rusia. Creo que el primer, aquí corregirme si no me equivoco, el primer vídeo que tenemos de Carmencita Franco es: yo quiero que todos los niños españoles que fueron robados vuelvan a España. Es la primera imagen de Franco hablando también. Bueno, luchar contra el enemigo, y se criminalizó tanto en un bando como en otro, el bando nacional y el bando republicano. La primera modificación que casi no se aborda en el Código Civil y que ningún legislador quiere incorporar en la exposición de motivos y en los antecedentes, yo hice un artículo hace unos años en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, que es una revista muy importante, es la adopción que se da en el año 1937 en el bando republicano, y que la hace, curiosamente, el que se consideraba que era el hermano listo de Ortega y Gasset, que era Eduardo Ortega y Gasset, que fue el fiscal general de la República, que era el jurista, y que el media, por intermediación de él, Ortega y Gasset, se va a recuperar a Biarritz, a pasar la guerra recuperándose allí. Esto curioso. Luego llega y le dan la plaza, pero en ese momento él estaba como fiscal general de la República y hace una normativa con Juan García Oliver muy avanzada en materia adoptiva. Y es la primera modificación que se hace en el Código Civil de 1889. Se hace en 1937, se rebajan totalmente las edades de adopción, se empieza a hablar del interés del menor, de intentar, eso no se podía hacer de forma práctica, pero ser muy estrictos en la asignación de los niños, cuidar el interés de ellos, y bueno, esta curiosidad del derecho. Por ejemplo, esta adopción internacional, que a mí me gusta mucho, de la prensa, es: un matrimonio italiano desea prohijar a una huerfanita. Dice: un matrimonio muy cristiano y de gran posición, residente en Italia, desea prohijar con el mayor esmero a una niña española huérfana de padre y madre a consecuencia de la guerra como de 2 años. Es de desear que esta niña sea hija de padres cristianos y que nadie pueda arrogarse el derecho a reclamarla. Es decir, ya hacemos una adopción internacional en el que España emite o entrega a un menor. España es el país emisor de menores. Tan pronto sea conseguida la niña en cuestión, se pondrá en la mayor rapidez posible en conocimiento, aquí corto la noticia, o por ejemplo, en Buenos Aires, también con adopciones de casos de prohijamientos de niños del bando nacional. Aquí se pesaba cada niño. Si tú adoptabas a un niño huérfano en la posguerra, pues tenías muchos puntos, lo que hablábamos antes, para obtener un estanco. Era el gran mérito. Entonces, venga, pues queremos tener un estanco que es algo asegurado, algo sellado por él. Vamos a ver dónde podemos adoptar a un niño huérfano. Ya retomando al Código Civil, esta pequeña curiosidad que
que se ve o se encuentra y que también estuvo conversando Azcárate. Azcárate hace una reforma, parece que el Código Civil es de 1889, pero tiene que tener interés o tener relevancia también o vigencia en los territorios que formaban parte de España en 1889. ¿Qué territorios formaban parte de 1889 en España? Cuba, Puerto Rico, Filipinas y el Sáhara, bueno, los territorios del Magreb, Sáhara, etc. ¿Qué pasó con esos territorios con la normativización española? Bueno, pues en Cuba, que ya ahí tuve bastante apoyo de una profesora cubana, que también la menciono en la obra, que es de hecho la persona que ha modificado ahora en estos momentos el Código Civil, que ha generado el Código de Familias. Bueno, pues el Código Civil español de 1889, con esas limitaciones para eclesiásticos, para mayores de 45 años, estuvo vigente hasta el año 1975. Fidel Castro se regía por el Código Civil español de 1889, con la prohibición de las adopciones. Y el 22 de septiembre del 2022 se ha aprobado en referéndum un nuevo Código de Familias, pero hasta el año 1975 la norma exacta española de adopción del Código Civil estuvo vigente en Cuba. En Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos, etcétera, etcétera, la norma española estuvo vigente hasta el año 1930, pero se cambian los códigos, pero el texto se mantiene intacto, con las mismas limitaciones de 1889, hasta la aprobación de la Ley de Adopción de 1995. Hoy en día, Puerto Rico tiene, como Estado Libre Asociado, se rige por el derecho americano, aunque crean sus leyes de adopción y de la Adoption Act, no sé qué, de que tienen ahí como acuerdos y es el mismo sistema que Estados Unidos. Filipinas. Hace no mucho venía un catedrático de Filipinas a Málaga y salía en la prensa. ¿En Filipinas siguen teniendo el Código Civil español? Pues sí, que claro que han tenido hasta hace no mucho el Código Civil español. La primera vez que se modifica la normativa en materia de adopción en Filipinas del Código Civil fue el 18 de junio del 49. Y en 1950 se mantiene siendo una copia de la misma regulación del Código Civil español. De hecho, lo que hacían en Filipinas, también en inglés, aparecía una epígrafe de una E que hacía referencia al Código Civil español. Y en el año 87, con la presidencia de Corazón de Aquinos, cuando se regula nuevamente la adopción, se quita el Código Civil español. Yo tengo un compañero, un amigo que es romanista allí en Murcia y siempre me dice, si es que en realidad cuando a los gobiernos quieran el Código Civil les da igual, lo que le interesa es el Código Penal para controlar la población. El Código Civil, ¿qué más da cómo se regule? Y lo importante, en Guinea Ecuatorial siguen teniendo nuestro mismo Código Civil. Desde Guinea Ecuatorial se independiza en el año 68. Sí que es verdad que el Código Civil se modifica, no es el texto originario de 1889, pero cogen la adopción del año 1958. La primera modificación del Código Civil español es del año 1958 en materia adoptiva, salvo la republicana, que solo vale en territorio del bando republicano. Y ahí diferencian dos tipos de adopción plena, menos plena. Siguen utilizando, como digo yo, es el único país donde sigue utilizando lo del Código Justiniano, la adopción justiniana, es en Guinea Ecuatorial. Y no se ha promulgado ningún Código Civil que lo sustituya. Yo, investigando, me puse en contacto con la embajada, ahí nadie ha contestado. Algún compañero del juzgado en Murcia, algún magistrado dice, es imposible, no podemos, no, cualquier tema que tengas judicial con Guinea, olvídate pero no han cambiado la ley. Tampoco sé el número de adopciones que hay en Guinea Ecuatorial. Los conozco, no sé si muchas o pocas, pero bueno. Y el protectorado de Marruecos y el Sáhara, pues debido a sus particularidades religiosas, igual que tienen sus elementos de agua. Sus particularidades religiosas, su matrimonio especial religioso en pleno franquismo, donde estaba aceptado el matrimonio religioso musulmán, la adopción estaba prohibida o no se contemplaba porque tenían sus leyes de derecho musulmán y derecho consuetudinario. La adopción ha tenido 16 reformas. No quiero ser muy jurídico, pero un poco para entender por qué es importante la adopción, pues porque se ha modificado mucho, porque siempre está presente y porque siempre va a estar presente. 16 reformas, de ellas solo en el franquismo se establece la del 58 y la del 70, el resto derivan en plena democracia. Hay cambios legislativos de la adopción, pues cada gobierno, yo creo que hay muchas más que leyes educativas. Y
se va transformando, aquí vemos toda la retahíla de leyes, se va transformando con mayor profundidad, rigor o acierto hasta convertir y decir que España es uno, podríamos decir, o así lo considero, uno de los países y desde un marco comparado que tiene el derecho adoptivo más avanzado y conspicuo del mundo. España es un país que tiene una legislación adoptiva muy avanzada, muy garantista, donde a día de hoy el menor es lo primero. Sin lugar a dudas, hemos pasado de una adopción tradicional, oculta, secreta. Hasta hace no mucho, si vemos los programas de la tele estos de hay una carta que te quiero decir o tengo algo que decirte o algo así, ¿en qué se basa la gran mayoría? Soy adoptado, ¿quiénes son mis padres biológicos? Se basa en eso, mucho o no. Y yo no sé cómo demonios consiguen muchas veces localizar esos datos. La adopción antes era algo oculto, algo secreto, algo con cierto componente estigmatizante como la infertilidad, etcétera. En estos momentos será abierta, la adopción se presenta incluso como algo multicultural en la adopción internacional. A tener una... A ver si está... Aquí vemos todos los cambios de... Un poco para que veáis que hay muchos cambios de diferentes tipos de regulaciones, de edad que se requiere ser mayor de 25 años, una diferencia mínima de 16 años y un límite máximo de 45. No hay una edad máxima en España para un límite máximo para adoptar, y otros países que sí que se tienen, y se requiere un certificado de idoneidad. Ahí ha habido un montón de leyes, la Ley Orgánica 1/1996, que incorpora estos elementos del interés superior del menor con convenciones internacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos a día de hoy en España? Y aquí es lo que va a generar debate. Pues una adopción moderna. Una adopción, en estos momentos, sí que hay algunos juristas que decían que teníamos era caótica y errática porque había legislación autonómica, con la adopción internacional. Yo creo que todo eso se ha superado con la ley de adopción internacional, la ley de los santos inocentes, le llaman porque fue el 28 de diciembre. Una adopción moderna, publificada, administrativizada, centrada en el interés superior del menor. Es algo en el caso de las adopciones del hijo del cónyuge, etcétera, en la que entendemos de protección de menores, y una adopción mínima. No hay muchas adopciones en España, porque no hay muchos niños en situación de adoptabilidad. Y alguien puede decir, pero es que creo que hay 30.000 niños a día de hoy en España tutelados, que es esa balanza que podemos tener. Y la respuesta que podemos decir es que a lo mejor estos niños, la mejor alternativa no es la adopción. A lo mejor puede ser la institucionalización o algo que en España somos muy punteros, y aquí algunos se dedica al ámbito de los servicios sociales, que es el acogimiento familiar. Tenemos ya familias profesionales o profesionalizadas en el acogimiento. Tenemos retos enormes con la infancia. Y aquí podemos estar hablando largo y tendido. Todos los días llegan, iba a decir cientos de niños, no a León, a las costas del Mediterráneo y a Canarias, los menores extranjeros no acompañados, los MENAs. Ahí tenemos una patata caliente muy, muy importante. ¿Esos niños son susceptibles de adoptabilidad? No. Esos niños en este baby business que decía Débora El Spar, porque al final hay un elemento de búsqueda de... Son niños, o todos los niños son niños que los padres querrían tener. Se podrían adaptar, la adaptación, todo lo que tiene que ver con la posadopción, que luego lo abordaremos o lo trataremos también. Pues no. En estas viejas máximas de adopción, antes se decía que la búsqueda de la adopción era buscar al mejor niño para unos padres. No es lo que se hacía, la adopción a la carta. Hoy en día es buscar a los mejores padres para el niño en situación de desamparo y desprotección. A medida que nuestros sistemas van avanzando de protección social, cada vez hay menos niños en esta situación y son muy excepcionales. ¿Qué encontramos? Pues sobre todo listas de espera interminables, a veces algo que te comentan aquellos que han pasado por la adopción, en algunos casos hasta 10 años. En Comunidad Autónoma de Galicia me decían que llevan 10 años así, tardando en hacer asignaciones de niños en adopción nacional. Bueno, siguiendo con la conferencia. A partir de los 90, la paternidad adoptiva empieza a adquirir una enorme relevancia, interés y visibilidad social que coincide con lo que se denomina el auge o boom de la adopción internacional. ¿Por qué sucede esto? Porque hay muchos países que buscan la maternidad a través de la adopción, y la adopción nacional la limita. Entonces, ¿qué se hace? Adopción internacional. No es otro mecanismo. ¿Por qué? Porque aquí
cuando a lo mejor tú ya quieres o puedes optar a que te asignen un menor y a lo mejor biológicamente no puedes o lo que sea, o tienes esas limitaciones. Y la adopción internacional, ¿qué te permitía? Que hubiera países como en China que la asignación se hiciera casi en 6 meses. Rápido, elección de niñas en edad casi bebés. Se supone que cuanto menores son... Y aquí entra en juego la importancia de la adopción. La adopción es una figura que afecta, y eso no pasa en todos los ámbitos del derecho, afecta al derecho, afecta a la psicología, afecta a la sociología, afecta al trabajo social y un montón de... afecta a la medicina. Con la llegada de la adopción internacional, muchos médicos se vieron sorprendidos porque había enfermedades que no habían visto en su vida. Enfermedades tropicales, enfermedades, casos que llegaron de incluso algunos... Y aquí voy a hablar un poco en petit comité, algunos congresos que asistíamos en ese momento, los años 2005-2006, empezaba el TDAH, la gente no lo había visto, empezaba a verse con niños adoptados, a ver muchos problemas médicos derivados de niños que venían de los países del este, de problemas hereditarios mentales, de adicciones, etcétera, de enfermedades que a lo mejor aquí, si hay algún médico en la sala, pues lo podría ver o entender o conocer. Y bueno, se dio un fenómeno de boom o avalancha. ¿Y qué pasa en España con los booms o las avalanchas? ¿Se gestionan bien? No. Pues se gestionó, y desde una perspectiva futura, no muy bien. Se asignaron a niños que en su sano juicio, y esto lo puedo decir en este foro, nadie asignaría a los padres. Se produjeron muchos problemas de posadopción, muchos, en algunos casos, y cuando llegaron, sobre todo es el final, cuando alguien reconoce que no puede seguir con la paternidad, que es que no puede, porque no se hizo una correcta asignación, porque fue muy dudoso la actitud de muchos países entregando a niños por un montón de cosas. Y alguna investigadora, Ana Verástegui, llegó a contabilizar del 2 al 3%, que esto es importante, el número de niños que fueron doblemente abandonados. Fueron abandonados una vez en sus países de origen y llegaron aquí y volvieron otra vez a ser abandonados. Es lo que se llama la doble mochila, porque a diferencia de maternidad y natura, los niños venían pues de determinados sistemas o determinados países donde la crianza inicial no fue la mejor, donde el embarazo no fue el mejor, donde un montón de cosas. Un orfanato chino no son los hoteles hoy en día de Hong Kong, de los años 90 y 2000. De hecho, yo creo que la siguiente diapositiva es esto. Esto fue el auge boom de la adopción internacional. Este documental que vimos, lo vieron todos, suena haberlo visto, este documental, Las habitaciones de la muerte. Este se proyectó, fue uno de los documentales más vistos en Documentos TV. Lo tuvieron que poner, no que se pusieron 3 o 4 veces. A mí me contaban los técnicos del ministerio, en ese momento que estaba centralizado, que tuvieron una avalancha de llamadas telefónicas. La gente quería ayudar a estas niñas. Si un poco veis este documental, y los que lo vean y vean esta grabación offline, no es apto para todo tipo de públicos, porque veremos... Yo cuando estudiaba la carrera, allí en Santiago, decía un profesor, aquí que hay los juristas, que en el derecho civil se encuentran a las peores personas, que digan, el derecho penal se encuentra a las peores personas y en el derecho civil se encuentra lo peor de cada persona. En este documental se encuentra lo peor del ser humano. Por cuestiones eugenésicas, en pleno siglo XXI, políticas, se generó, después de la política del hijo único, un entramado de orfanatos donde los padres, si tenían una niña, pues lo que hacían era entregarla o abandonarla en un centro y se les asignaba a estos orfanatos y tenían... El gobierno chino siempre negó esta situación, pero tenía unas ratios y había que eliminarlos, ¿o no? Si vieron este documental, ¿cuál era la forma más...? Ni siquiera se les ponía nombre, Medicine era sin nombre, a los niños no tenían nombre, y la forma más común era meterlos en las habitaciones de la muerte para que murieran ahí por inanición. ¿Qué vio China? Un negocio. No voy a hablar mucho de eso, pues no sé si quiero ser políticamente correcto o incorrecto, pero se vio que la adopción era una fuente importante de divisas en un momento de excesivo crecimiento económico del país. Nosotros pasamos en los años 50, 60 y 70 de ir con huchas del domo para pedir para los niños chinos a que en estos momentos China tenga la deuda española. Bueno, pues en el año 2002-2003
fue el auge boom de las adopciones en dos países que siempre pensamos en la adopción internacional en países en grandes conflictos o con grandes problemas socioeconómicos. ¿Qué dos países eran los que gestionaban la adopción en el mundo? Entregaban menores, China y Rusia. ¿Qué son China y Rusia? Dos grandes potencias económicas. ¿Cuándo se empieza a frenar la adopción en China? Y aquí podemos hablarlo algo y tendido. Cuando se empieza a modernizar el país y se empieza a dar una apertura total al exterior con algo y se suprimen ya totalmente, que fueron los Juegos Olímpicos. Como un país tan importante entrega a sus nacionales. Ha habido varias avalanchas de booms de la adopción internacional. Los americanos han estudiado mucho esto porque han tenido fenómenos adoptivos internacionales importantes previos a los nuestros. Nosotros en el franquismo pues estábamos en ese aislamiento, no había adopciones internacionales. Creo que me contaba que en algún momento se acuerda gente de adoptar en el año 80 y algo, alguien que acudía a algún país de LATAM, de Latinoamérica, venía con un menor, se hacía pues alguna cosa en el consulado y ya está, pero no era esa avalancha de 5.000 niños. De hecho, hubo planes creados para buscar acuerdos de adopción internacional para España, porque había un fenómeno importante de adopción. Los Juegos Olímpicos suponen un antes y un después. Hay ciertas investigaciones que hablan de leyes españolas. España empieza a modernizar su adopción y entra en juego con dos países que son tremendamente retrógrados en materia familiar, que son China y Rusia. Prohíben la adopción taxativa a parejas del mismo sexo, familias monoparentales. Empezaron las leyes de adopción de China, de cualquier persona que tuviera una depresión, que tuviera una enfermedad, no podía adoptar, etcétera, etcétera. Y China ahora tiene un problema, no sé si lo saben, que no hay niñas. Ahora, de esa política de hijo único, ahora tienen que importar chicas para casarse de Corea del Norte. Y en el caso de Rusia, pues, una de las cosas que te comentaba la gente era la dudosa asignación de los niños rusos. Por eso a veces que en este baby business nos cuestionamos muchas cosas, pero a veces también nos cuesta... Quiero ser un poco políticamente correcto, la asignación de los niños en el extranjero. Hubo, en el caso de Haití, asignaciones ilegales en otros países, pero los dos países que entregaban a los niños en verdaderas masas, una de las cosas que se comentaba de Rusia y se miraba para otro lado eran los auténticos sobornos que existían allí, la corrupción generalizada. Los embajadores que estaban allí en el consulado decían es que... Y era una avalancha y tú tenías que salir adelante y porque tenías ahí a padres que estaban allí que tenías que darle salida, que es un poco lo que pasó luego con la gestación por sustitución. Se empieza a frenar la adopción internacional, empieza a descender. Hubo casos de 5.541 en el año 2006. Eso es ya demográfico, eso es un elemento demográfico. Hay una generación de niñas chinas en España, sobre todo de estos dos países, de niños haitianos, en África, en LATAM, Colombia ahora sigue, pero tampoco hubo esa avalancha, ese boom de China. Y la adopción siguió más o menos vigente en 900, 800 casos. Teníamos del orden de años de 6.000 o 7.000 adopciones y sin contabilizar las adopciones que se practicaban, las que podemos practicar juristas, de que te viene alguien, mira, que quiero adoptar al hijo de mi cónyuge, sino adopciones institucionalizadas, de donde entra a mediar, certificados de idoneidad, etcétera. Si alguno está familiarizado en el mundo de la adopción y de la idoneidad y todo esto, hubo una avalancha, empezaron a hacer hasta asignaciones en algunas comunidades autónomas, empresas como Eulen sociosanitario, hacía asignaciones de idoneidad, certificados de idoneidad. Esto, desde nuestra perspectiva, pues alguien está moviendo la cabeza bueno, no es para abordar, pero yo creo que también tenemos que hacer, o pienso que deberemos hacer una reflexión muy seria sobre la adopción internacional en España, con el tiempo, con lo que pasó en esos momentos, en esos años. Aquí los datos de adopción de 1997 al 21, vemos cómo van descendiendo las adopciones internacionales y entra en juego el acogimiento. En estos momentos, según los datos del 2021, creo que fueron los últimos publicados, hay más de 16.000 niños institucionalizados en España. En centros residenciales, es decir, en centros. Muchos sí que es verdad que son menores extranjeros no acompañados y 1.000 de ellos menores de 6 años.
Y luego hay otro entramado de acogimiento familiar. Ha habido un cambio del acogimiento también muy importante, el acogimiento familiar profesionalizado. Se prefiere o se opta por acogimiento familiar frente al residencial, pero seguimos teniendo pues niños institucionalizados y bueno, esto con el acogimiento está pasando. ¿Qué hay en estos momentos? Bueno, lo que está tan de moda. Se descienden las adopciones internacionales. Causa menos... hay la misma demanda, porque España hay un problema de infertilidad, ¿o no? Tenemos unos problemas de natalidad más importantes. Es creo que de unos países del mundo con madres primíparas, no sé, segundo o tercero, el primer país con madres primíparas del mundo, de mayores de 40 años. Ha avanzado enormemente ¿el qué? IBI, la fertilidad, el negocio de la fertilidad en España. De los tratamientos de FIP, de fecundación, ha avanzado mucho las ovodonaciones, han avanzado mucho las técnicas de fecundación in vitro. Todos podemos, lo que era antes algo muy oculto, hoy en día es muy normal. Todos, creo que, no sé si... Un destino turístico. Es un destino italiano. En Murcia está lleno de italianos. Que vienen a tratamiento. Claro. Murcia y Valencia, donde nace, está lleno de italianos, porque son más restrictivos. Aquí la edad de la fecundación in vitro es hasta los 50 años, como recomendado. No habría... La vitrificación es más común, etcétera, etcétera. Ha habido muchos avances. Hay, por un lado, esos problemas reproductivos que podía existir, se han solventado en muchos casos a través de la fecundación in vitro. La adopción internacional, muy pocos países entregan ya a sus niños y los que lo permiten cuestionan nuestra legislación. Porque dicen que hay, si estáis metidos en el mundo de la adopción alguno, consideran que son adopciones encubiertas, de parejas homosexuales, Putin estaba en las últimas declaraciones de Putin que estaba obsesionado con el matrimonio homosexual. Pues evidentemente no va a permitir que ningún nacional o no permite que ningún nacional fuera adoptado por... se llegaron a dar casos dantescos en China de gente que acudía al notario para decir que era heterosexual. El notario certificado, considero que es heterosexual, porque China llegaba a considerar que las adopciones monoparentales eran adopciones encubiertas. Y entonces, ¿qué hizo el baby business? La gestación por sustitución. Lo que era algo que veíamos en las películas americanas, que veíamos que era como algo raro, no entendíamos, pues empezamos a visibilizarlo. A gente, primero, eso pasó con la adopción. Aquí hay esto me gusta mucho ponerlo, que es la familia de Brad Pitt y Angelina Jolie, que tiene, no sé si son 4 niños adoptivos. Empezamos a ver, hace 10 años, no mucho más, 15. Empezamos a ver un montón de famosos que ¿qué hicieron? Adoptaron por vía internacional. Rocío Jurado, La Pantoja, no sé, hay un montón, ¿no? De todos. Bono también, el político que también adoptó, Con lo que pasa en Estados Unidos, que a mí me gusta mucho, que es la sociología jurídica. La sociedad va por un lado, empieza a hacer cosas, y lo que pasa en España, legislamos muy tarde o regulamos muy tarde. Empieza a haber un montón de famosos que empiezan a adoptar. Nuestra legislación estaba muy anquilosada, no hay una ley de adopción internacional, nos recogíamos por lo que algunos juristas establecían de que se permitía la adopción, de derecho internacional privado, pero había una regulación muy, muy estricta. Dependías de las comunidades autónomas por la derivación competencial de la Constitución y empieza ese fenómeno. La gente empieza por un elemento imitativo. Yo no puedo tener hijos, ¿cuál es la opción? Pues la opción internacional. Lo hace Bono, lo hace no sé quién, pues lo hago yo también. Empieza ese fenómeno o ese boom. Se empieza a limitar, se crea la Ley 13/2005 por la que se permite el matrimonio de parejas del mismo sexo y justo en ese momento, a partir de 2005, empieza a descender. Empieza a descender porque todos empiezan a hablar de que son los españoles no. ¿Y qué optamos por los países internacionales? Dar lo que se llama en China el pasaje verde, niños con grandes discapacidades. ¿Queréis la adopción? Pero que sea de segunda, o de tercera o de cuarta. Es decir, con grandes discapacidades físicas, con grandes o gravísimas discapacidades intelectuales, con VIH o lo que sea, para vosotros. Y es lo que se permite ahora en muchos países de adopción internacional. Y empieza, bueno, este fenómeno aquí, IKEA, le mandaron retirar este cartel, pero esto estaba en Madrid. Adopta a un niño, redecora tu vida. Esto era una publicidad de IKEA oficial. En el año 2004, el anuncio de Iberia
ese que vemos todos los años como el almendro de Navidad, no era de los padres que esperaban al niño que venía a estudiar a Erasmus, como pasa a veces, era de una familia que estaba esperando a unos padres que venían de China de adoptar en el aeropuerto y le ponían así el nombre. Y de nocilla en ese mismo año, porque son, como digo yo, los publicistas y el marketing son más listos que los juristas, infinitamente más, y que los sociólogos, estaba una madre untando nocilla y decía, lo mismo que me hacía a mí mi madre, te lo hago a ti. La niña no era una niña española, era una niña china. Le untaba la nocilla a la niña china. Hoy en día es normal, está visibilizada la adopción y se empieza a limitar. ¿Y qué hacen las familias o las parejas? Gestación por sustitución. Empiezas a ver que hay un montón de famosos que lo hacen, que es normal, que la gente acude a Estados Unidos, que es caro, que bueno, pero más caro es a veces comprar, como digo yo, un nicho en Madrid, bueno, que vale 100.000 euros, 80.000, o una plaza de garaje en Murcia, que vale 120.000. Empiezas a haber intermediaciones de agencias, empiezan a verse normalizado. Siempre presuponemos que los que optan por ello son los matrimonios del mismo sexo, las parejas del mismo sexo. Muchas veces no. Hoy en día con las técnicas de FIV, muchísimas mujeres tienen hijos a través del método ropa, donde uno pasa en el óvulo una gesta y otro le da el óvulo. ¿Qué he conocido yo o qué he visto? Ciertas parejas del mismo sexo y muchos matrimonios o parejas que derivan de problemas de infertilidad derivados de procesos oncohematológicos. Muchos. De hecho, a mí me llegó hace unos años, yo vi un documental, una noticia del país que me gustó mucho, hace 14 años, que era madre a los 9 años. Y mostraba la realidad de las niñas que tienen procesos oncológicos y lo primero que se opta es por la vitrificación de óvulos, para que en un futuro puedan optar a ser madres. Pero es que muchas veces no se puede, si tú vuelves a generar una maternidad, puedes reactivar un proceso oncológico, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La gestación por sustitución. Hay varios documentales, programas de Samantha, etcétera, que muestran esas realidades. ¿Y qué ha rizado el rizo? Que esto se puede hablar en un debate. Esto es el caso que ha rizado el rizo de la gestación por sustitución, donde todo esto, como digo yo, hay que ponerlo mucho en cuarentena porque son noticias que entendemos de la prensa. Yo que sé lo que ha pasado o lo que no, pero o sea, por las noticias que salen en la prensa y que presuponemos, Ana Obregón optó por, creo que ya 2000... Como estos datos tampoco están muy actualizados y no salen, y es un debate ético, moral, político, que por un lado, y sin lugar a duda, aquí se produce una mercantilización, una cosificación de la mujer. En España está lo que dice la ley, la gestación por sustitución es nula de pleno derecho. Hay algunos que lo pueden equivaler a prohibido, ¿no? Aquí juristas tiene la Iglesia, como doctores, pues qué significa nulidad o no nulidad de pleno derecho, pero no se puede practicar en España la gestación por sustitución. Pero eso no implica para que en el extranjero alguien que acuda al extranjero pueda realizarlo siempre que cumpla una serie de requisitos por una instrucción que se dio en el año 2010 de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que medie una resolución judicial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué país a día de hoy, ya que Ucrania está en conflicto y en la India esas fábricas de niños, porque en la India había fábricas de niños, de maternidades enormes de gestación por sustitución, pero también de países asiáticos, porque los asiáticos también tienen problemas de fertilidad, no solo tenemos en Europa o en Occidente, están optando el estado de California en Estados Unidos. Miami, donde hay un montón de agencias, etcétera, que se publicitan, familias que acuden. Si una persona, igual que pongo el ejemplo, si ahora si cogiéramos un avión a Estambul, ¿qué veríamos? Gente yéndose a poner pelo, ¿o no? Si cogemos un avión a Miami, ¿qué vamos a ver? Gente que acude a gestación por sustitución. Nos guste o no, es una realidad. Nos guste o no, es algo que está pasando. Nos guste o no, está sucediendo en un país que es Estados Unidos, que no es Guinea Ecuatorial, donde hay acuerdos de derecho internacional de filiación, donde alguien que realiza una gestación por sustitución, ¿qué demonios hacemos cuando suceda en España? ¿Qué parche ponemos? Porque, claro, es lo mismo que sucedería con alguien que se casa en Estados Unidos, que decimos, no, ese matrimonio no vale. Ese niño, ¿qué hacemos con él cuando llega a España? ¿Qué tiene que hacer el legislador? Que es un poco mi planteamiento, que no sé si gusta o no.
Creo que el legislador tiene que intentar buscar de forma sosegada una solución, porque si no, ¿qué hacemos? Y esto es lo que planteo al aire. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos con esas familias cuando acuden? ¿Les prohibimos que acudan a Estados Unidos? Había voces que decían que actúa la Fiscalía. ¿Y qué va a hacer la Fiscalía ahí? Digo, ¿qué va a hacer el fiscal? ¿Qué dice? ¿Que rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos? O secuestro. Claro, Carrascosa, catedrático de Derecho Internacional Privado, que creo que es una persona, y Calvo Caravaca, que tienen bastante conocimiento, más que muchos juristas y magistrados en esta materia, dice, cerrar o suprimir esto equivaldría a que España sería Rusia a nivel diplomático e internacional, del derecho internacional privado. ¿Qué demonios hacemos desde la sociología jurídica? ¿Qué hacemos este fenómeno? ¿Miramos para otro lado? Sigamos mirando. Esto es como cuando alguien está enfermo. Te dicen, estás enfermo, y tú, por mirar a la pared, se va a solucionar el problema. Creo que tenemos que, y es, bueno, una palabra que no me gusta, una expresión, por cuestiones personales, que es coger el toro por los cuernos. Tenemos algo que está pasando y que no se está frenando. Hay diferentes modelos. El modelo canadiense de gestación por sustitución altruista. El modelo de Portugal, que todavía está regulado de aquella manera. Porque dicen, solo ha habido un caso, pero es que no se ha desarrollado. No sé. No sé qué somos... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esta realidad que está pasando? ¿Qué hacemos con estos niños? También un poco lo que te cuentan a veces padres gestantes. Le ponemos un San Benito. Tú, Manuel, eres un niño de gestación subrogada. Tú eres de segunda. Tú has sido comprado. ¿Hacemos eso? No sé, digo, por poner un ejemplo. O hacemos que todo valga. En Estados Unidos, todo vale. Nos guste o no, hay ciertas cosas mercantilizadas que todo vale. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todos conocemos y hemos estado en los hospitales. Hay una empresa que se llama Grifols. Grifols es una empresa española, pero de comprar sangre en Estados Unidos. En Estados Unidos se compra la sangre. Hay un mercado de la sangre. Desde nuestra perspectiva, ¿eso lo entendemos? No, porque en España... Seguro que a lo mejor aquí alguien de determinada edad recuerda cómo en España se compraba sangre y se vendía y la gente iba y le pagaba. Hemos cambiado en ese elemento. España es un país puntero en donaciones de órganos, o sea que sí, somos el primer país puntero, pero hay adopciones que son de órganos que se eligen. Yo te elijo a ti, elijo a mi amigo Miguel Ángel, a Cañabate. Yo lo tengo aquí y le voy a donar un órgano, pero elijo a él porque es mi amigo, no elijo a otra persona. El Estado no puede meterse porque yo voy a donar un riñón, porque es un familiar o lo que sea. No, cuando se hace o se regula este elemento de no selección es la adopción, la donación post-mortem. Pero cuando hay una adopción inter vivos, se elige. Y hay elementos egoístas, no mercantilistas, evidentemente. Hay elementos egoístas. No sé qué debate tenemos que plantear aquí, qué tiene que hacer el legislador o el nuevo legislador. Está enfrentada a la sociedad, está enfrentada a la política. Hemos visto diferentes posturas de diferentes grupos políticos. Por un lado, el PSOE dice que no, pero a veces dice que sí. Podemos dijo que sí y ahora digo que no. El PP, no sé, no contesto, pero creo que hay que regular. Y Ciudadanos tuvo un planteamiento de la gestación surrogada altruista, pero tampoco conocemos qué demonios es eso de la gestación surrogada altruista, que es el modelo de Canadá. Nuestro sistema es igual que el canadiense. Aquí tenemos muchas limitaciones también. ¿Por qué existen empresas privadas? ¿Por qué, si ustedes van por todas las ciudades de España, ven institutos de reproducción asistida que son privados? Porque en la sanidad pública hay muchas limitaciones para la reproducción asistida, ¿o no? Muchísimos. En todas las ciudades hay un montón de... ¿Qué limitaciones hacemos? ¿Qué ponemos? Porque eso también podríamos decirlo. Porque se permite todo en los centros privados y no en los públicos. Pues aquí se plantea el debate y si alguien quiere hacer una pregunta, pues... Ah, vale, no, sí. ¿Hay algún jurista en la sala? ¿Aquí? No. Vale. Yo no soy experto. Sí, lo sabes. Sí, eres de internacional privado. Solo jurista. Solo jurista, no académica. Sí, no, porque voy a decir una cosa. Yo trato la gestación subrogada de forma transversal a la adopción. Entra en juego muchos factores. Primero, que tú aportes material genético, que no aportes material genético. Eso hemos visto ahora con Miguel Bosé y con su pareja Palau. Al final, si tú aportas material genético es tu hijo, ¿o no?
no aportas material genético. En Estados Unidos, la madre es eminentemente gestante. La madre gestante nunca va a aportar un óvulo, su óvulo. Nunca, nunca. Con lo que ella lo que hace es simplemente gestar. Ahí se hacen pruebas de... En el caso de Ana Obregón, que riza el rizo, porque ella ni aporta material genético, ella lo que hace es una adopción del hijo. Ella aporta material, presuponemos que aporta material genético. Sí, presuponemos, porque todo esto yo no sé tampoco, es lo que digo yo. Dicen, que Ana Obregón puede ser madre a esa edad. No, pero ¿quién dice que no ha vitrificado los óvulos cuando tenía 30 años? Porque a lo mejor la gran mayoría de los mortales no lo pudo hacer, pero Ana Obregón tenía miles de millones de pesetas en ese momento y viajaba a Estados Unidos. Seguramente no sé en qué momento se vitrificaron óvulos en Estados Unidos, no creo, pero ella lo que hizo fue utilizar el material genético vitrificado de su hijo, seguramente en Estados Unidos, que en España hay gente que viaja con sus óvulos en el avión, pero en este caso no sé lo que haría, yo no sé si hay una regulación de que tú podrás tener en tu casa un estanco ahí con tu material genético vitrificado. ¿Quién dice esta gente? No sé, por poner un ejemplo. Ella lo que hizo es, o lo que presuponemos, que tenía su hijo, vitrificó esperma en Estados Unidos, lo tenía allí y por vía notarial permitió que lo utilizaran sus descendientes. Entiendo que su madre le permitiría la autorización, entonces esta mujer fue a una agencia de gestación por sustitución, contrató los servicios de una madre comitente, le dijo, quiero utilizar el esperma de mi hijo, y esta agencia buscó una donante de óvulos. Esta donante se implantó el óvulo, esto es como si fuera una lección de biología, metieron ahí, crearon un embrión, se lo metieron a la madre gestante y cuando nació ella no tenía ningún tipo de material genético porque si no sería madre, había pruebas de ADN y esto es que mi hijo y se produjo una adopción, se produjo por vía judicial una adopción, ella es su madre y llegó a España, como ha llegado, con un pasaporte o algo americano, de un libro de familia americano, es mi hijo, se llama Kevin. Llegó aquí y aquí ¿qué le van a hacer? La pueden escribir aquí, pero si no ya puede residir. Y aquí que me corrijan, porque es que verdad que este es el caso que ha rizado el rizo. Pero en Estados Unidos se ha hecho siempre con legalidad porque se hace por vía judicial. Si me permites... Sí. Yo creo que, independientemente de la opinión que tenga cada uno, desde el punto de vista ético y moral, lo que está claro es que el Estado español no puede impugnar la validez, la legalidad de unos documentos norteamericanos que dicen que son... ¿Que es su hijo? No sé si dicen que es madre o abuela, lo que digan, pero en todo caso dicen que hay un niño con una relación familiar con la presunta madre, porque creo que es como madre. Es madre, porque abuela no puede. Por eso... Ya. Es madre porque abuela no puede ser. Aunque ella vende la novela que es abuela. Pero está claro que en la documentación... De madre, ella tiene que ser de madre. Por más, en fin, atrabiliario que sea el asunto, porque además es imposible, claro. Porque lo que no puede ser... Sin embargo, el derecho español no puede dejar de reconocerlo. Claro. La validez de una documentación legal norteamericana. Así que desde ese punto de vista... pues, ¿qué se va a hacer? ¿Aceptarlo? No. Estos que andan pidiendo la intervención de la Fiscalía, pues es gente que... Bueno, sí, pues puedes decir, para la Fiscalía llegar allí... ¿Qué va a hacer? Pero nada, si no tiene nada que hacer. Una cosa es que el niño está en situación de desprotección, de desamparo, entonces sí, se aplicó ahí. Eso se da a la circunstancia, pero vamos, en este país en el que existe una auténtica industria del turismo reproductivo, sobre todo desde Italia, porque las leyes allí son restrictivas y, bueno, impiden prácticamente o totalmente la fertilización in vitro y entonces italianos e italianas viajan continuamente a toda la costa mediterránea, Barcelona, Valencia, donde existen muchísimas clínicas privadas dedicadas a atender la fertilización. ¿Tú sabes? Sí, claro. Pero bueno, tenemos una auténtica industria dedicada a satisfacer sobre todo italianos. Claro, y con una legislación muy permisiva para ellos de su restrictivo, incluso con los elementos de que aquí en España un donante de óvulos o de esperma nunca va a poder
Es decir, no se va a poder recurrir a paternidad, salvo en cuestiones de grave enfermedad, genética, no sé qué, tal, pero eso en la práctica no se da. Un caso de una leucemia o algo muy excepcional que te puede... Has conocido casos de... Sí, pero no suele ser lo común. Y de hecho, un 10%, un 15% de las FIP son de donaciones. Es decir, enorme, enorme, enorme por los avances. También eso ha frenado, la FIB ha frenado la adopción, porque mucha gente ha optado por la FIB, ha permitido que muchos tengan hijos y muchos tengamos hijos, y es muy común. Y a mí me contaban eso, yo no sabía, sé que hay voces que quieren regular otra vez lo de los orígenes en la donación, pero eso también iría contra el donante, eso también se buscaría bien. Entonces, ¿a mí qué me ha donado un órgano? Que yo quiero saber qué ha fumado y a mí me da un órgano. Sí. Simplemente en relación a lo que estáis comentando ahora, la cuestión también en España es que hay una legislación de las comunidades autónomas en materia de mediación familiar que permiten determinadas cuestiones bueno, pues que cada comunidad autónoma tiene lo suyo. Yo no soy de Derecho Internacional, pero me ha tocado, por mis circunstancias profesionales, estudiarme el tema y explicarlo a los alumnos del máster de acceso al ejercicio de la abogacía con la ley de mediación y demás, y luego ha coincidido que he tenido casos de gente que, bueno, pues que de repente pues ha aparecido el origen del donante de esperma porque el niño tenía una enfermedad. Eso es lo que permite la legislación, salvo en casos de enfermedades que sean específicas, no es que tenga que sean Esto no era una enfermedad grave, esto no era una enfermedad grave y se levantó y apareció. Sí, estábamos hablando de un tema dermatológico, de una cuestión que no era un tema vital. Claro. También es cierto una cosa, que con la donación, claro, es que se oculta, no se sabe. No, nada. Sí, pero en cambio hay legislaciones de comunidades autónomas que permiten el acceso o el sistema de mediación de buscar tus orígenes biológicos cuando se dan una serie de circunstancias. Claro, a esos datos sí que lo sabía, que sí que existía, pero bueno, sí que desconocía que era. Sabía que hay cambios que piden buscar los orígenes también en la donación, pero eso también implicaría como el donante. Me ha dado un corazón y es que usted fumaba. ¿Para qué demonios ha fumado? Pues si alguien ha donado, es que la base de la donación es el anonimato. Porque para eso se dona, para no tener, incluso la legislación solo pide eso, pero nunca habrá ningún tipo de efectos a nivel patrimonial. Sí, pues eso no, pero sí que está pasando, y de hecho la legislación de Castilla y León de mediación familiar, en la Junta de Castilla y León no es muy difícil poner en Google y hay un servicio de mediación de encontrar tus orígenes biológicos. De encontrar tus orígenes biológicos, claro, hoy en día también hay test de ADN que se compran para saber... que la gente para buscar... Sí, pero bueno, que se supone que la base de la privacidad, y yo la conclusión que saco de todo esto es que tenemos un gran problema con la legislación y la regulación y que no nos queda mucho por recorrer. Lo que pasa en España, que siempre miramos cuando esto es una patata caliente que nos estalla así en la cara, diríamos, pues había que legislar. ¿Qué porcentaje dijiste de los niños de la doble mochila? Yo creo que había leído en su momento que un 10% de los FIP son de donaciones. No, cuando hablaste de la doble mochila, de los niños que son abandonados... Ana Verástegui, una investigadora de la Universidad de Pontificia de Comillas, que ha investigado mucho en posadopción, habla de un 2 o un 3% de dobles abandonos. Del 2 al 3%, incluso esos los que están reconocidos. Ella decía, nivel socioeconómico alto, en alguna de las charlas, aparte que la conozco, nivel socioeconómico alto, había muchos casos de no aguanto a este demonio, lo meto en un internado de por vida y cuando sea mayor, aquí paz y después gloria. Y yo no he sido padre nunca. Y eso es lo que implica el doble abandono. Hay psicólogos que hablan de que el abandono en un niño o en una persona llega a ser más traumático que una violación. El elemento del abandono, de ser abandonado, de no tener orígenes, de ser abandonado, y eso otra cuestión. Y aquí pues los psicólogos tienen mucho que hablar, tendrán mucho que hablar y han analizado y han abordado mucho estas cuestiones. Un apunte sí. Quería hacer. ¿No os parece que en este tema, el ejemplo paradigmático de San Obregón, hay muchísima doble moral? Bueno. Y es que esto a mí un poco me recuerda al tema de cuando el aborto en España estaba prohibido y el que podía se iba afuera y la que no podía,
a ver cómo se las arreglaba aquí, Claro. pero luego a nadie se metía con aquella que se iba afuera, siendo el aborto creo que era un delito, ¿no? Claro. Nadie se metía con ella, iba, lo hacía, volvía. Con esto no está pasando algo parecido y al final lo que la ciencia permite va a haber que regularlo sí o sí de una manera o de otra porque si no nos va a comer. Lo comparto plenamente y esto es como, yo estoy en contra del aborto, pero si tengo un hijo con una grave discapacidad que van a hacer, pues aborto y ya está. Pero yo estoy en contra de la gestación subrogada, pero si de repente yo con 32 años me detectan un cáncer, he estado embarazada, he podido congelar óvulos y luego no voy a poder, ¿para qué demonios los tengo congelados? No sé, por poner un ejemplo, que sé que eso pasa, sé que eso pasa. Yo estoy en contra de que se congela sangre, pero si un día o un familiar necesitase sangre, me parecería mal que comprase la sangre para que mi familia fuera operada. Claro, no, lo comparto plenamente. Y de ahí la importancia de ese debate sosegado, alejado a veces de precondiciones que surgen, porque yo creo que es algo que nos caracteriza a España, es de tener legislaciones muy avanzadas. Hay legislaciones que no se cuestionan, que son desde la sociología jurídica totalmente funcionales. Yo como docente siempre pongo un ejemplo. La ley antitabaco se crea, se establece y todo el mundo la cumple. No hay ninguna sanción, todo el mundo la ha interiorizado. La ley del matrimonio de parejas del mismo sexo, salvo determinadas cuestiones, hoy en día nadie cuestiona, es decir, salvo determinados sectores, incluso con ese recurso de inconstitucionalidad, etcétera, que muchos dicen, maldita la hora que pusimos, aquí me estoy diciendo, pero nadie cuestiona que hoy en día el matrimonio es igualitario, ¿o no? Está normalizado, es una ley normalizada. Pues a lo mejor debemos de buscar una normalización con esta regulación de la gestación por sustitución y dejar de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de no sé qué, de que el legislador se reúna, y esto lo hemos visto también con el COVID. Tuvimos el COVID, haz una ley de pandemias, pues igual haz una ley o actualiza la ley de técnicas de reproducción asistida, lo que sea, tú actualízala o no sé, aquí dejo la patata caliente. Mira, en eso que decías tú a nivel psicológico, se ha luchado mucho por el tema de que la mujer no seamos cosificada, pero a mí me parece que ahora lo que se pasa es a cosificar lo que es la descendencia en este área, ¿no? No sé, bueno, sí sé algunas cosas, pero no es el tema. No sé, lo que sí creo es que los psicólogos sí que hay un campo en el que vamos a tener que ponernos las pilas, porque si la gente viene porque tiene problema, porque ha sido un hijo no deseado, que vamos, no le descalza esto, no le llega ni al tobillo, diríamos. O sea, cosificar al hijo y que luego te salga mal en el sentido de, bueno, pues que no es lo que esperabas, ¿qué vamos a hacer con esa sociedad? A donde, bueno, desde luego hay que ponerse las pilas, yo creo que todos los ámbitos, absolutamente todos los ámbitos, y desde luego el político, claro. No, pues te lo comparto. Si eres psicólogo de profesión, lo verás y verás dentro de a lo mejor unos años con la gestación por sustitución de niños. Es que a mí me dicen que soy comprado, es que a mí me dicen que no sé qué, es que yo no quería de... Eso pasó con los niños adoptados. Eso ya se vio y los investigadores aquí ya lo sabían, de ese sentimiento de no arraigo porque se vio en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo un boom de la guerra de Corea, la que dividió Corea del Norte y Corea del Sur. Hubo esa guerra tan fratricida y hay una generación de niños coreanos, surcoreanos que fueron adoptados en Estados Unidos. Todos los problemas que tuvieron se lo culparon a la sociedad estadounidense. Yo porque he tenido que venir aquí, mis padres no son mis padres, si yo estuviera en Corea, si yo no sé qué, y eran las avalanchas de retorno, que eran los aviones que iban desde Corea, eso sale en algunas películas también, en alguna película de Clint Eastwood yo creo que aparece, de volver otra vez a buscar los orígenes, llegaron a Corea y ya no eran coreanos, ya no eran, es que usted es americano, usted es gringo. ¿Cuánto prestó fundamental en Estados Unidos? Están cambiando el modelo. Claro. Y en Estados Unidos, cuando decía lo de los hijos de la élite, en Estados Unidos tiene un sistema socioeconómico diferente. No hay vacaciones, no hay este sistema de a lo mejor, de protección y estado de bienestar que podemos entender en Europa. Una ejecutiva que esté en Hewlett Packard, voy a poner un ejemplo de una empresa antigua, yo que sé, en Apple o en estas nuevas, o en OpenAI,
con 30 años o 35 años, en pleno boom de su desarrollo económico, que se quede embarazada, implica un retroceso total. ¿Qué opción tengo para tener un hijo? Gestación por sustitución. Una actriz, como todas las actrices que optan gestación por sustitución, uno se ve gestación por sustitución, porque es común. Incluso sucede que los contratos son draconianos. No se puede fumar, no se puede beber, no se puede no sé qué. No. En algún caso, a mí me llegaron a contar que esto fue dantesco. Salió en la prensa americana que 2 mujeres sordomudas quisieron tener un hijo, pero ellos pertenecían a un colectivo. En Estados Unidos hay un montón de colectivos, un colectivo de los sordomudos, y querían que el hijo tuviera una tara genética para que fuera sordomudo. Claro. Esto se puede llegar a... Pero esto que parece en las películas, cuando vemos a lo mejor películas americanas y la gente que ha estado, y si ves todas las agencias americanas de adopción, es un pase de modelos. A veces las adopciones pasan los niños, no sé qué, jornada de puertas abiertas, como ese modelo que nosotros hemos implantado. Claro. Ese modelo, bueno, pues es lo que tenemos, es lo que en realidad se está, creo que trasladando a veces a nuestra sociedad y nuestro derecho, pues tiene que también dar respuesta a esto. Poner límites, ¿no? Porque ¿qué pasaría si esto sucediera en mi caso no, pero si esto sucediera con dos monjas españolas que quieren acudir allí, que no sé qué, que de repente sean mediáticas o que quiero que tengan una lesión medular, no sé, por un ejemplo. Hay casos para los que la sociedad española todavía no está preparada. Eso es evidente. Existen unas culturas que, bueno, cambian con las generaciones. Evidentemente, aquí hemos cambiado muchísimo. Pero hay asuntos todavía que, curiosamente, la sociedad española no está en condiciones de admitir. Y a esto responde, a esa sensibilidad social, pues termina respondiendo, en fin, los acuerdos, la legislación que promulga el Parlamento. Estoy seguro que el día que exista mayor amplitud dentro de la sociedad española para admitir novedades legislativas, el Parlamento las hará. Claro. ¿En cuántas sociedades, en cuántos estados se contempla el no binario? ¿Perdón? ¿En cuántos parlamentos se permite el no binario? ¿En cuántas sociedades? Ya, pues la verdad es que no lo sé. Yo tampoco. No puedo. No puedo. Claro, sí. A ver, tenemos una legislación muy avanzada. Ya. Claro, sí. Pero... Eso es cierto. Eso es verdad, pero bueno, si ya empieza a ver, si entramos en Disney, también ya se ven las películas, en ese aviso que nos dan de Disney Plus, de Pixar, eso traído ahí. ¿Qué es también abierta? El derecho a conocer los orígenes, que se me olvidó decir, en España está muy regulado, pero hay ciertos donde no se puede encontrar, y la adopción abierta, como un elemento también muy novedoso de España. Pero hay una cosa que esto que dio yo la presentación, creo que se me oye, pero bueno, ya está clarísimo, creo que para toda la sociedad, no solo para los psicólogos, para toda la sociedad, que durante la gestación las emociones o traumas que tenga la madre ya no los de material genético. Lo que me pase a mí como mujer mientras que está pasando el desarrollo de la gestación, eso es como no se tiene en cuenta y se va y nos lo vamos a encontrar. Voy a decir más allá, hablando con profesionales médicos de alto nivel. El único trasplante que permite no inmunosupresores de una persona a otra es el óvulo. Una persona, si me implanta un pelo, no me lo va a aceptar mi cuerpo, lo va a rechazar. Si a mí me implantan, tengo que tomar inmunosupresores. Y ahí entra el yang de la otra parte. Que, si la epigenética, esa frase de la Biblia de sangre de mi sangre, de sangre de su sangre.
No es, las enfermedades que se transmiten por esa regulación, las enfermedades... Yo aquí estoy dando la otra visión. Las enfermedades que se transmiten. Si alguien si la madre es diabética, el niño va a ser diabético. Se llama gestante, aunque entregue el óvulo, porque ahí entra en cuenta solo la genética. Esto creo que a mí me gusta ser muy distópico. Esto implica todos estos avances de FIB, porque eso no deja de ser un avance de la FIB, no deja de ser jugar a ser dioses. Estamos jugando con la medicina. Y eso, por una parte, aceptamos, pero es que cuando se produce la madre gestante, si ella es diabética, el niño va a ser diabético. La epigenética. Si ella... Aunque no sea suyo el óvulo. Aunque no sea suyo, claro, porque ella transmite. De hecho, es lo que aquí... Y es el misterio de la vida. No se sabe cómo... No se sabe, pero es en la serendipia. No sé si aquí hay cosas que no se saben, pero suceden. Y es el ejemplo. Te dicen grandes profesionales de la medicina que eso no deja de ser un trasplante, ¿o no? Yo, ahora mismo, si a mí me pasa hasta la médula, cuando una persona le hace un trasplante de médula, tiene que tomar inmunosupresores, porque su cuerpo va a decir que eso es extraño. Pero un pelo, una uña, no me la pueden pasar, lo rechaza. Es el elemento este de injerto, no sé qué, huésped injerto, pero con la gestación por sustitución, la donación, etcétera, ¿qué pasa? Eso inmediatamente se integra, sangre, la alimentación, todo. Y desde la otra parte, yo no hablo tanto de la cosificación, de la mercantilización, porque son los planteamientos que a lo mejor muchos sectores políticos hablan, los sectores sociales, pero también hay un elemento de emociones, de todo, que es una gestación, que son 9 meses, que no es un día, y que en Estados Unidos se acaba, te la paso a ti, y cuando pongo esta imagen, que lo puse en Twitter, esto es la Edad Media, donde pasaba el niño y ella está llevando como si hubiera tenido un hijo biológico. ¿A que sí? Hemos visto ese elemento del hijo biológico, de que pasarían a Abraham con no has tenido hijos, dámelo, y le daría y lo cuidaría inicialmente. Y esa imagen que puso María Luisa, que aparece aquí en la conferencia de ella embarazada, pues es esto. Es esto. Bueno, que el legislador hable. Vivir esta sociedad que nos ha tocado y haremos lo mejor, cada sector, cada uno apuntaremos lo mejor, lo que sea posible. Bueno, que nos dejen ahora con la inteligencia artificial, a ver que a lo mejor... Claro. Pues muy bien. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Y agradecer que estéis aquí un jueves en León con todos los sitios de tapas que hay, lo bien que se lo pasa uno aquí. Pero tampoco todos los jueves tenemos una lección magistral. Nada. Así que... Dice que nadie es profeta en su tierra, pero en este caso pues estoy orgulloso y encantado de poder estar aquí en León. Muy bien. Bueno, gracias.